Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, domingo por la noche. Junto a Cristian Castillo realizaremos este análisis. Cristian, un gusto, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. ¿Qué tal de domingo? Tranquilo. Tranquilo. Sí, no, había en casa, nada de desmanes. Nada. No, hoy tocó recuperar trabajo que no hubo tiempo. Bueno, es un hombre, un trabajador serio. No, hay que cumplir, hay que cumplir. Las fechas son perentorias y no se pueden aplazar. Bueno. Hay que desvelarse cuando toca. Bueno, hoy por la noche vamos a tratar un tema que lamentablemente, a partir de un incremento en el número de muertes, asesinatos, homicidios, extorsiones, robos, hurtos, en fin, todos esos delitos castigados por la ley penal, pues bueno, se han ido incrementando. La percepción de la ciudadanía es que las cosas han ido a peor y bueno, terminamos la semana con una cantidad enorme de denuncias de desaparición de jóvenes, de mujeres y lamentablemente también el asesinato de 3 personas que habían asistido a una reunión de trabajo y bueno, después de eso desaparecieron y aparecieron muertas. Así que el tema de la seguridad vuelve a estar en los titulares, en la percepción de la gente y este tema es el que vamos a tratar. Para eso tenemos 2 invitados, ambos exfuncionarios del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez y Arkel Benítez. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable por acompañarnos. Bueno, iniciamos con Francisco Jiménez de IEPADES porque precisamente parte de la documentación que se utilizó para preparar este programa fueron unos informes que IEPADES ha publicado. Comparando cifras del año 2021 con el 2020 y yo hago la aclaración que si solo se hace con 2020 pudiera ser un poco engañoso. Todos recordamos que el año 2020 sufrimos o también vivimos encierros, toques de queda, cierre de no movilidad, en fin, una serie de cosas que pudieron haber incidido en algunos casos en la baja y que bueno, ahora hay repunte. Pero en fin, escuchamos a Francisco Jiménez con una evaluación general donde aparentemente la situación de inseguridad ha empeorado. Lo escuchamos. Buenas noches. En primer lugar, para hacer este tipo de análisis, yo creo que yo siempre hago una, ojalá sea brevísima, aclaración metodológica, precisamente para darle una perspectiva a los que nos están viendo adecuada a la situación. La primera cuestión es que tenemos que hablar de los números, es decir, es inevitable. Y en este sentido, justamente lo que decía Mariano, hay una comparación 2021-2020 de una alza considerable, porque en el 2020, en caso de homicidios particularmente, hubo una disminución considerable. Pero si notamos la evolución de los últimos 10-12 años del comportamiento delictivo en términos de homicidio, ha venido una tendencia a la baja, porque partimos de 2009, donde llegamos a 47,000 homicidios por 100,000 habitantes, que es el criterio global internacional para medir el tema de la seguridad, terminamos disminuyendo en 10-12 años precisamente la tasa a la que tenemos hoy, que es 15.6, la tasa que tenemos de homicidios. Esto es importante señalarlo porque ese es, digamos, el dato. Lo que sí es cierto, como decía Mariano, es que en este año ha sido fluctuante el tema de los homicidios, en el sentido de que la tendencia que venía a la baja y que se reafirmó por las razones obvias de las restricciones del año pasado, empezaron, digamos, a tener una fluctuación dependiendo de los meses. Ya que hablamos del tema del impacto de la violencia a las mujeres, empezamos, por ejemplo, con 52 homicidios en el enero del 2021 de mujeres y fue disminuyendo a 26, 25 y luego subiendo a una cifra de 33 a 36, depende del mes. ¿Esto qué significa? Significa, si lo comparamos con la tendencia a la baja, que efectivamente yo diría de que podríamos hacer una predicción de que probablemente vayamos a terminar el año 2021 no con un 15%, sino con un 16% o un poco más de homicidios. Ahora, estos números a veces no nos dicen nada, porque efectivamente son puro análisis estadístico. El otro punto que hay que considerar es justamente lo que decía Mariano, la percepción. Y la percepción de la población depende de 2 factores. Depende del factor de cómo está quien percibe la violencia, está viviendo esa experiencia de violencia particularmente, y cómo ve la respuesta del Estado.
No necesariamente cuando hay una alza grande de delitos la percepción es negativa, si hay una respuesta adecuada de parte del Estado en toda su complejidad, que no solo es policía, es también Ministerio Público, es también organismo judicial, es un entorno que solemos llamar la justicia penal o la justicia criminal. En este sentido, obviamente, hay casos en determinados momentos del país que tienen un impacto mayor porque la percepción que tenemos es efectivamente que el Estado no está respondiendo adecuadamente a esos actos. Lo que pasó y lo que ha sido noticia en estas horas, en estos días, tiene una relevancia importante, no por la cantidad, porque aquí el análisis cuantitativo es, digamos, poco relevante en este caso. ¿Por qué? Lo importante aquí es las situaciones que se están dando en el entorno, a cómo se está dando la desaparición primero y después, digamos, el que aparezcan los cuerpos, impacta terriblemente a la sociedad y a la población. Impacta porque no son, digamos, perfiles particularmente que algunos en el imaginario y a veces de mucho prejuicio tenemos sobre quiénes podrían ser quienes mueren, por ejemplo, por un arma homicida o algo por el estilo, o por violencia armada. Esto genera un impacto. ¿Y esto por qué genera un impacto? Es importante subrayar que genera un impacto porque muchas veces, sobre todo en el caso de violencia contra las mujeres, hay un excesivo, digamos, saña o excesiva violencia. No es el tema de cantidad, porque esa es otra gran discusión. En Guatemala el promedio aproximadamente es entre 85 y 87 sobre homicidios, que son sobre varones, y solo el 15 al 13% son sobre mujeres, pero el tema no es numérico. El tema muchas veces con la violencia de la mujer es el contexto donde se da, el entorno. La mayoría de los violentadores, de los victimarios de las mujeres son de su entorno cercano, entonces genera una serie de percepciones de violencia extrema. Y si a todo esto la percepción es que el Estado no está respondiendo adecuadamente, esto significa una alza de la... Concluyendo entonces, quiero decirte que efectivamente sigue existiendo todavía un control relativo, cuantitativamente hablando, del número de homicidios, aunque hay una tendencia al alza y probablemente, me temo de que es un escenario probable es que esa tendencia que veníamos a la baja vaya a revertirse poco a poco hacia el alza, no con números exorbitantes, espero yo, eso confiaría, pero otro tema es el que hay una percepción fundamental de que el Estado no está respondiendo adecuadamente. No responde en términos de prevención, no responde en términos de contención y tampoco responde en términos del tema de persecución penal, porque en temas particularmente de casos sobre homicidios hay una impunidad bastante alta. Yo dejaría ahí como primera aproximación de mi análisis. Doctor Benítez, en toda relación interpersonal hay una tendencia a la resolución de diferencias por la vía violenta. No obstante, la percepción de inseguridad, como ya se ha referido en las intervenciones anteriores, va muy asociada a elementos también comunicacionales, y es que en las últimas semanas como medios de comunicación nos ha tocado reportar, por ejemplo, hechos de violencia intrafamiliar o violaciones de menores o los datos aberrantes de niñas menores de 14 años embarazadas, muchas de ellas producto de violación sexual, hechos de violencia extrema, como refería el doctor Jiménez, en contra también de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. En general hay una sensación que las relaciones interpersonales en el país, a partir también de toda la dinámica de encierro y todo lo que tiene que ver con pandemia, está derivando en hechos que empiezan a reportarse como violencia. Ya el doctor Jiménez hacía referencia a que no hay datos estadísticamente significativos, pero sí se empieza a hablar otra vez de violencia. En comparación con el periodo en el que usted estuvo en el Ministerio de Gobernación, ¿cómo evalúa esa tensión social que hay en este momento y que empieza a reportarse a través de estos hechos violentos o delitos en todo caso? Gracias, Cristian. Muy buenas noches a todos, Mariano y también al doctor Jiménez. Creo que un elemento importante que tú mencionabas, Cristian, es la amplificación que tienen los medios de comunicación social, especialmente las redes sociales. Hay un consumo mucho más grande. Los segmentos etarios que antes no eran proclives al consumo de las redes sociales, me refiero a personas incluso más adultas, o incluso personas que dedicaban muy poco tiempo al día a las redes sociales, hoy dedican mucho más
también por la dinámica de la pandemia y del encierro. Eso lo que ha hecho es alertar mucho más también a las mujeres. Hay mucha más denuncia, hay mucha más crítica, hay mucha más exigibilidad también de parte de las mujeres, organizadas o no, u organizadas de forma espontánea también, y eso es bueno, es saludable. Y se ve un dato interesante que menciona el informe de IEPADES, que a mí me llama poderosamente la atención. Es un incremento prácticamente del 50%, que es muy alto, de reconocimientos médico-forenses en agresiones sexuales a mujeres. Este es un dato interesante, lamentable, pero interesante desde el punto de vista de hacer un análisis incluso todavía mucho más profundo para saber si las mujeres están cada vez denunciando más este tipo de situaciones. Recordémonos que alrededor del tema de la violencia sexual, digamos, o subyace, por así decirlo, el sigilo, el secreto, ¿verdad? Hay muchos casos que no se denuncian porque precisamente está el pudor de por medio de una serie de situaciones. Entonces, a mí me parece que acá lo que deberíamos de esperar en el corto plazo, siempre pensando en cómo el Estado puede reaccionar de una mejor manera, de una manera más coherente, como lo decía el doctor Jiménez, es buscar también que ese Consejo Nacional de Seguridad, que no sabemos qué está haciendo, ¿verdad? No hemos visto mayor, se mantiene muy secreto siempre ese tipo de reuniones, pero hay una agenda de riesgos y amenazas que el Consejo Nacional de Seguridad está obligado a implementar. Y creo yo que esta circunstancia de la pandemia interpela con mucho más énfasis al Consejo de Seguridad para replantear las agendas de seguridad nacional, para plantear específicamente la agenda de riesgos y amenazas, porque esta pandemia vino a reconfigurar muchos esquemas y tú bien lo decías, a reconfigurar incluso las relaciones interpersonales. Entonces, más allá de lo que siempre cuestionamos de la respuesta del Estado, más allá de que hoy, por ejemplo, en el caso de cómo afronta la Policía Nacional Civil el tema de la inseguridad, pues sabemos que de la fuerza de los 40,000 policías que tenemos, solo el 16% son mujeres policías. Este es un dato importante porque también en materia de seguridad la confianza ciudadana es muy importante, particularmente para las mujeres. El poder encontrar una autoridad policial mujer también es importante desde el punto de vista de la cultura de denuncia. A ello hay que sumar que también el Estado no ha logrado poner en funcionamiento prácticamente el 40% de las unidades policiales, las patrullas. Tenemos 2 policías por kilómetro cuadrado, 2 policías por cada 1,000 habitantes. Estamos todavía muy por debajo del estándar internacional de policías por cada 100,000 habitantes. Y estos son temas que son estratégicos también para abonar, digamos, al tema de la seguridad. Habrá que ver cuál va a ser el impacto que va a tener también las fiscalías municipales que se han implementado recientemente, porque con esto el Estado está llegando mucho más a las comunidades a las que antes no llegaba, pero va a requerir de una respuesta mucho más articulada, obviamente, de las instituciones de la seguridad. Y por eso yo creo que aquí, hoy, yo al menos nunca le he dado tanta confianza al Consejo Nacional de Seguridad. No me gusta la ley, pero es una ley que hay que respetarla. Yo creo que hoy, en la agenda de amenazas y riesgos deberíamos de saber, y creo yo que el Consejo Nacional de Seguridad debería ser un poco más explícito para la población. En la medida de que hay información para la población, también se baja un poco, digamos, esa carga mediática de la incertidumbre que hace que de alguna manera se dispare esa percepción negativa en torno a la seguridad ciudadana, Cristian. Arkel Benítez, retomando el análisis general, ¿no?, para posteriormente tratar de adentrarnos un poco más en detalle, su percepción en cuanto a que a partir de los números y tomando la fuente de la Policía Nacional Civil, que es la que fundamentalmente utilizan los informes de IEPADES, pero leyendo otros, porque no es el único que se publica, hay otros que hacen cruces, utilizan datos de INASIF, datos del Ministerio Público, y bueno, en su conjunto, todos los informes aparentemente nos están señalando que hay un repunte en casi todos los indicadores de criminalidad y violencia, e incluyo también los delitos contra la propiedad, que lo hemos tratado varias veces aquí. Su análisis así general, cruzando todos estos informes, coincide en que sí estamos viendo una reversión en tendencias a la baja que habíamos tenido hasta
mitad del 2020, por el primer semestre de 2020, para tratar de jalar un poco lo que todavía hubo antes de prepandemia? Sí, hay un repunte, hay una sensación generalizada también en el ambiente. Siento yo, Mariano, que también hay una sensación un poco de anarquía social, digamos, no hay, se ha ido perdiendo lo que se había alcanzado a ganar un poco en materia de cultura de respeto a la legalidad, que lo vemos desde el motorista que anda sin casco y sin mascarilla, eso lo vemos todos los días. Tuvimos ya una época en donde teníamos a los motoristas con casco, una época donde bajó bastante el robo por los denominados motoladrones, ¿verdad? Que recientemente incluso acaban de, un ciudadano en el derecho a legítima defensa le disparó y mató a un ladrón de estos. Siento yo que hay una anomia social, ¿verdad?, que está instalada y eso no es bueno, ¿verdad?, desde el punto de vista de la cultura de cumplimiento legal. A ello sumarle de que no hay muchas patrullas en la calle, o sea, los datos que hablábamos antes. Pero yo me voy un poco a las causas y creo que por ahí va un poco el fondo de tu pregunta, Mariano, y es que ya veíamos venir que la pandemia, a raíz de la cancelación de una gran cantidad de fuentes de trabajo o fuentes de empleo, el tema económico iba a repercutir obviamente en los temas de inseguridad y lo estamos viendo con un repunte que sí lo podemos ver en las estadísticas en materia de delitos contra la propiedad, como tú bien lo mencionabas. Y esto lo que tiene una explicación directa, sin hacer tantos análisis antropológicos y sociológicos, hay que ir a las causas económicas de la delincuencia, ¿verdad? Y en ellas encontramos precisamente esa situación en que el Estado todavía no ha sido capaz de dar una agenda clara de reactivación económica. Claro, es una pandemia, es un tema inédito para el Estado, y creo yo de que por ahí habría que ir tocando esas fibras específicas, ¿verdad?, en el tema económico, ¿verdad? Cómo esa falta de oportunidades, las carencias de empleo y demás, no significa que criminalicemos el desempleo, pero sí repercute, eso está demostrado a nivel internacional, ¿verdad?, en materia de seguridad, que el tema económico tiene una repercusión directamente, especialmente en los delitos contra el patrimonio. Entonces ahí creo yo que el Estado sí ha sido un poco lento, ¿verdad? Ahí tienen dormidos 400 millones de quetzales en el Ministerio de Economía que deberían de estar puestos ya en los créditos blandos para pequeñas microempresas. Entonces estos datos ya los veíamos venir, Mariano, ¿verdad? Habíamos hecho de alguna manera una prospección de que en estas fechas pudiera darse ese coletazo de incremento de la violencia a raíz de que no están satisfechas algunas o las necesidades fundamentales en muchos hogares, y eso genera dos cosas: éxodo masivo a los Estados Unidos, todos sabemos que más de 200,000 personas al año están migrando hacia Estados Unidos, o la otra parte que es el tema de, digamos, el tema delincuencial, ¿verdad?, que muchas personas recurren a esta situación y cometen ilícitos de carácter eminentemente patrimonial. Ahora, doctor Jiménez, cuando la sociedad percibe que la autoridad y específicamente las fuerzas de seguridad del Estado no tienen la capacidad de contener, prevenir, disuadir y anticipar los hechos criminales, se cae en una pérdida de empatía humana. Usted lo refería, en el año 2007 al 2009, los medios reportaban más de 50 asesinatos violentos al día. Y ahora empezamos en esta nueva etapa en donde empezamos a reportar los delitos contra la vida, contra la integridad física de las personas. ¿Puede uno percibir esa falta o deterioro de la empatía social y cómo esto puede ser agudizado precisamente por también la percepción de que las fuerzas de seguridad no están teniendo la capacidad de cumplir su rol? Sí, lo que sucede desde mi punto de vista es que con los datos que nos dio el doctor Benítez, que son muy interesantes sobre, digamos, la situación, digamos, el tipo de fuerza, el número de fuerza y el equipo a disposición, muestra una cosa importante. Digamos, la policía tiene un factor importante que es presencia, que no es la misma lógica de la presencia militar en un territorio, obviamente, y lo menciono porque a veces también se suele un poco compararlos, pero la presencia policial significa generar un contexto digamos, de seguridad, donde por eso decimos que las labores policiales son eminentemente preventivas, en el sentido que el simple hecho de ver que haya una patrulla, que hayan agentes a pie, por ejemplo, en ciertas áreas comerciales, no solo genera la sensación de mayor seguridad,
sino que los delincuentes la piensan 2 veces de cometer sus hechos delictivos. ¿Por qué pongo esto como un ejemplo, que es un análisis también general? Es porque, digamos, el tema de la ausencia del Estado no solo es en la captura de quienes cometen delitos, no solo es en el desmantelamiento de las estructuras, sino que es precisamente en crear condiciones que hagan sentir a la gente que se siente segura. Técnicamente la seguridad se define como eso, como las condiciones que nos permiten a los ciudadanos, a las personas que viven en una sociedad, alcanzar nuestro bienestar en el menor número posible de amenazas y de riesgos, o cuando hay amenazas y riesgos, administradas, gestionadas por el Estado de tal manera que no tienen impacto sobre los ciudadanos. ¿Qué sucede? Lo que sucede efectivamente, y ahí yo comparto, quisiera, si me permite, doctor Benítez, un poco partir de su reflexión con el tema de estrategias y con el tema que son estrategias de orden general, no son solo planes operativos. Y yo creo de que hay la percepción también generalizada de que el Estado no está generando esas estrategias generales, esas políticas públicas de seguridad que permitan efectivamente el tema operativo. Un tema, por ejemplo, que tiene un alto impacto es que seguimos elaborando presupuestos de la policía y presupuestos de seguridad, no con la perspectiva de la seguridad, sino con la perspectiva del funcionamiento. Es decir, en otras partes, técnicamente sabemos que globalmente ya se reconoce que un presupuesto, por ejemplo, de una policía, se basa en función de la agenda de riesgos y amenazas, no en función de planes para el buen o eficaz funcionamiento. Ese es un elemento importante, pero no es el elemento de la generación presupuestaria y de la planificación en materia de seguridad. Nosotros estamos muy lejos, digamos, por diferentes razones. Aquí, digamos, estoy hablando más del diseño institucional, pero hay otros elementos que no nos daría tiempo. Pero este tipo de cosas que, digamos, para los que conocemos esto o nos movemos dentro de esto, nos parecen casi como que caen por su peso. Pero la población no visualiza estos elementos. ¿Pero qué visualiza la población? El resultado de esta ausencia de planificación en términos del riesgo, de la agenda de riesgos y amenazas. La ausencia de planificación en términos de establecer en las zonas específicas georreferenciadas de dónde están los comportamientos delictivos de mayor impacto. Yo sigo insistiendo en cada vez que participo públicamente, decimos que el delito, que mayor impacto le da a la población cotidianamente es el tema de la extorsión. Pero yo hasta el día de hoy no he oído en los últimos gobiernos, o sea, no es un tema de este gobierno, pero es una realidad del Estado, no he oído nunca una estrategia ad hoc para abordar el tema de la extorsión. Y esto o existe y no la conocemos, que eso es posible también, pero al menos quienes nos tratamos de informar en esto, no hemos oído que existe. ¿Cómo es posible que sabiendo el Estado de que la mayor amenaza a la población es la extorsión, no haya una estrategia específica para poder hacerlo? Repito, partiendo de la idea de que no exista. Si existe, pues me corregirán quienes nos conocen o posteriormente me podrán informar. Entonces, regresando a la pregunta original que me hacía Cristian, creo que el punto fundamental, yo quisiera hablar sobre eso también en la lógica, y perdón que esté utilizando mucho de punto de partida, doctor Benítez, pero me parece muy importante esto que introdujo de la cultura de la legalidad. Si a una ausencia de fortalecimiento de la cultura de la legalidad le sumamos una cultura de impunidad, tenemos un cóctel para introducirnos a una crisis de temas de seguridad de muchas, digamos, de una dimensión muy impactante para el país. No digo que va a suceder en 6 meses, pero va a suceder. ¿Por qué razón? Porque efectivamente... De hecho, ya está sucediendo y es precisamente por lo que los convocamos a ustedes acá, porque ya las alarmas se han disparado nuevamente y ambos han concluido que efectivamente las percepciones sobre inseguridad están creciendo y los números así lo están demostrando. Arkel Benítez había ya hecho mención del decreto 18-2018, es el que crea el Sistema Nacional de Seguridad. Comparto su opinión, es una ley que no es adecuada a las necesidades del país, y los informes o los estudios que elabora el Consejo Nacional de Seguridad son inocuos, insípidos, incoloros, y bueno, no se me ocurre alguna otra cosa más para ver la intrascendencia. Y aquí, Francisco Jiménez, va la pregunta. Voy a separar lo que es inteligencia militar y el tema del Ministerio Público, y me voy a concentrar en la Secretaría Técnica del Consejo, en la DIGISI y en la CIE.
Aparentemente las tres entidades no están funcionando y no están generando esos elementos que permitan pues tener como producto alguna una estrategia como la que usted está demandando, partiendo de que no es pública, sobre el tema de extorsiones y en fin, hay otros elementos que la gente demanda. ¿Por qué no están funcionando estas entidades? ¿Es acaso su diseño institucional o las personas que están ocupando los cargos en este momento las que no dan la talla para prestar el servicio que la nación necesita? Bien, yo, digamos, sin entrar al análisis de la ley, porque yo sí disiento de ustedes, yo creo que es un diseño adecuado, pero claro, no voy Por a el año 2008 entendemos por qué, doctor. ¿Perdón? Por el año 2008 entendemos por qué. Sí, digamos, bueno, esta fue, como dirías, una provocación política de Mariano. De ninguna manera, doctor, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero digamos que la pregunta para mí es muy importante que acaba de hacer Mariano, porque si se logró o no, yo creo que habría que hacer otro programa para discutir el tema. Pero al menos en el plano del diseño y en el plano puramente teórico conceptual de la ley marco, la idea era articular un sistema que coordinara esfuerzos institucionales. ¿Por qué razón? Porque la experiencia, y yo la viví personalmente antes de la ley marco, como por ejemplo las coordinaciones eran complejas porque cada ministerio, de acuerdo a su función y su naturaleza, se asumía solo las responsabilidades de las funciones que estaban en ley y era obvio que no asumía las responsabilidades del otro. Y en términos de coordinación operativa esto era muy complejo, porque cuando tenía responsabilidad la policía y el Ministerio de Gobernación y cuando en ciertos temas el Ministerio de la Defensa, por ejemplo, solo para poner un ejemplo demasiado general. El punto es que yo creo que efectivamente ese aspecto, y en eso sí les doy la razón a ustedes, ese aspecto de generar una auténtica coordinación interinstitucional no se ha logrado ni con la ley marco. Es decir, yo creo que gran parte de nuestro problema es precisamente que no se logra el establecimiento de un nivel de coordinación. ¿Cuál es el problema de la Secretaría Técnica en este caso? La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad tiene una unidad que se llama de planificación. O sea, es una unidad que tiene el mandato por ley de establecer, a partir de la definición de la Política Nacional de Seguridad y de la Agenda de Riesgos y Amenazas y el establecimiento de opciones estratégicas, es la responsable de generar los planes concretos de los temas identificados con las instituciones responsables. Yo tengo la impresión, y digo la impresión porque sería también falso decir que tengo un conocimiento directo porque no lo tengo, pero tengo la percepción que este ejercicio institucional del Consejo Nacional no se está haciendo. Es decir, que esta unidad de planificación del Consejo Nacional, que está a cargo de la Secretaría Técnica, no está jugando el papel que debe jugar. De ahí ya empezamos mal, porque de nada nos va a servir tener una política nacional como la que fue aprobada en el 2012 y que desde mi punto de vista en diseño institucional es un documento y una perspectiva que hay que tomarla en serio, pero que ¿cómo lo hacemos si la unidad que debe planificar con las instituciones no lo hace? Por otro lado, lo mismo sucede en otros planos con las otras dos instituciones que usted señalaba, cada quien en su ámbito de competencia. Porque la CIE tiene la competencia de la seguridad estratégica y que debe plantear todos estos temas de manera mucho más estratégica porque son insumos para el presidente y para el Consejo Nacional de Seguridad. Pero la DIGISI tiene algo importante dentro de su legislación y es la que debe realizar los análisis específicos que le den la información adecuada al Ministerio de Gobernación para que genere las estrategias. La DIGISI no solo es inteligencia operativa para identificar estructuras y desmantelarlas, ¿lo hará o no? Yo desconozco, repito, no creo que no hay ningún informe presentado ni al Congreso ni en lugares sobre este tema, pero digamos, ese es otro tema. El punto fundamental es que si la DIGISI no realiza su trabajo en el plano de la identificación, la georreferenciación, por ejemplo, es un tema que aquí también con ustedes algunas veces lo he insistido, la ley mandata a la DIGISI que nos dé los datos mensuales de cómo va el índice delincuencial. O sea, debería de haber un informe oficial de parte del Estado que dice, miren, la situación de la seguridad, esos indicadores son estos y estos.
quien realiza ese documento es la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. No digo que no lo haga, está bien, pero el mandato está para la DIGICI. Es decir, entonces, no solo no hay capacidades de coordinación entre las instituciones, sino que también por razones quizá de urgencia, porque hay otros temas más urgentes, como se suele decir en el dicho comúnmente, digamos, lo urgente deja espacio, le quita el espacio a lo más importante. Hay tareas que no se están haciendo porque se están afrontando tiempos de urgencia. Yo lo diría en términos generales así. Doctor Benítez, aprovechando la experiencia de ambos en altos cargos del Ministerio de Gobernación, tanto como ministro y viceministro, entrando a discutir cuáles son las formas de abordar esto, porque ya lo refería el doctor Jiménez, que en algunos temas pareciera que hay ausencia de políticas públicas para atender la problemática. Si entramos a hablar directamente de propuestas y de acciones que se pueden tomar en cuenta para evitar una escalada de criminalidad en los diferentes delitos que componen el índice de inseguridad, ¿cuál sería su recomendación? Y hay delitos muy concretos. Ya el doctor Jiménez hablaba de la victimización en materia de extorsiones, que dicho sea de paso, jamás conocimos los resultados de la encuesta de victimización hecha por las autoridades de seguridad en el país años recientes. ¿Cuáles serían las estrategias que usted considera deberían adoptarse de manera inmediata para cortar la escalada de los delitos que más están en este momento teniendo incidencia en la sociedad? Yo creo que uno de los temas ahí, Cristian, es el levantamiento de la fuerza policial, y ese levantamiento va desde la parte logística, recursos materiales, pero también el levantamiento de la moral policial, ¿verdad? Esa moral policial está concatenada con una serie de temas que van desde los 2,000 quetzales que anda pidiendo Henry Reyes como ministro de Gobernación en el Congreso, hasta los temas de profesionalización, de equipo que los policías tienen que andar comprándose su uniforme. O sea, son elementos que pareciera que no tienen un impacto, pero son importantísimos, ¿verdad? Ya lo explicaba el doctor Jiménez, el tema de la percepción de seguridad, de la disuasión que genera la presencia policial en los territorios es sumamente importante para el control del delito, básicamente para el control del delito. Pero detrás de esto, todo el tema estratégico de la planeación, y él lo dice bien cuando afirma de que en realidad el copy-paste del plan operativo, del plan estratégico institucional, el PEI y el POA, del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, prácticamente es seguir siempre garantizando el funcionamiento específico y no en función de esa agenda de riesgos y amenazas. Yo iría un poco más allá, y es una de las críticas conceptuales también a la ley marco de seguridad. Si bien tu pregunta va enfocada a qué hacer en el corto plazo, pero también en el corto plazo tenemos un problema, Cristian, de institucionalidad democrática, porque el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, que inspira a la Ley Marco de Seguridad Nacional, habla del Estado de Derecho. Incluso la ley lo recoge así de puntillas, de manera muy superficial, el concepto de Estado de Derecho. Una de las grandes recomendaciones que debería dictar el Consejo Nacional de Seguridad es qué hacer con este cumpleaños número 2 que van a tener las Cortes de Justicia que no se han integrado en el país, que son parte del Estado de Derecho y que son parte fundamental en la cadena de justicia criminal a la que se refería el doctor Jiménez, con los juzgados de índole penal, la articulación con la Fiscalía. Ahí se están peleando en el Consejo de la Judicatura los ascensos de jueces. Hay realmente un problema estructural y de fondo. Esos son los temas que el Consejo debe recomendar. Siento yo que el Consejo Nacional de Seguridad se presidencializó demasiado, ¿verdad? En aras de darle el control absoluto al presidente, creo que dejaron fuera otros órganos externos importantes e interesantes que bien hubieran podido abonar de alguna manera al conocimiento, digamos, general, a una estrategia más de Estado, más que presidencial. Se preocuparon mucho por el tema de la inteligencia de Estado, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, la inteligencia militar y demás, pero aquí el problema es que si no incluimos dentro de la esfera de la seguridad democrática de un país a las instituciones democráticas que son pilares fundamentales del Estado de Derecho, como por ejemplo hoy la ausencia de una direccionalidad de las Cortes de Justicia, entonces estamos prácticamente arrastrando males y estamos al 30%, digamos, de la velocidad que deberíamos de ir, porque se presidencializó demasiado el Consejo Nacional de Seguridad. Y hoy es un tema que creo yo que
valdría la pena analizarlo. Y ahí está, la mora judicial es exagerada la que hay. El CIEN ha hecho algunos estudios sobre la eficiencia del sistema de justicia criminal y vemos que la ineficiencia del organismo judicial es tremenda, específicamente en los juzgados que tienen que ver con la seguridad, porque al final la gente, como lo decía el doctor Jiménez muy bien, pues no logra escindir y hacer todas estas, digamos, transiciones específicas en la enorme cadena de justicia criminal, pero quienes entendemos un poco este tema y lo hemos estudiado, sabemos que hoy por hoy esos eslabones tienen que estar sumamente concatenados, respetando las autonomías y las independencias de cada cual, pero debe haber una orientación estratégica del jefe del Estado. Y aquí hay que entender que los baños de pureza que se da a la Corte Suprema de Justicia de la independencia absoluta, esa es para impartir justicia, pero para administrar la justicia deben haber relaciones de coordinación con los demás poderes del Estado para que realmente hablemos de una unidad en términos de política criminal y en temas de gestión de la seguridad democrática del Estado. Nos vamos acercando poco a poco a los minutos finales de este tiempo disponible y yo les quisiera pedir a ambos, iniciando por Arkel Benítez, porque después intervendrá Christians, ir puntualizando un poco. La gente pues está deseosa de escuchar qué se debería hacer. Insisto, focalicémonos en el organismo ejecutivo, focalicémonos en las fuerzas de seguridad dentro del ámbito del organismo ejecutivo, a sabiendas de que hay mucho en el ámbito de la impartición de justicia, la investigación, etcétera, del Ministerio Público y todo lo demás que habría que abordar. Pero en lo concreto, Arkel Benítez, en el ámbito del organismo ejecutivo, el Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil, de los cuerpos de inteligencia, a su criterio, cosas concretas que deberían de estar tomándose ya como decisiones e implementándose. Sí, muy particularmente el tema de volver a relacionar al sistema de consejos de desarrollo con el esquema preventivo de la seguridad ciudadana. Esto es sumamente importante. Creo que se ha abandonado mucho el tema de la seguridad ciudadana a partir de lo que los consejos de desarrollo pudieran hacer. Están más enfocados en ver cómo terminan de ejecutar esos 6,000 millones de quetzales. Ha sido un fracaso, digamos, el tema de la ejecución presupuestaria en el sistema de consejos de desarrollo. Esto es importante porque ahí llega la percepción de la seguridad. Si tenemos a esos cuerpos, digamos, en las comunidades, en las municipalidades, trabajando de una manera concatenada con el gobernador, con una estrategia clara, como lo decía el doctor Jiménez, en los 3 delitos que hoy más aquejan a la población. El tema de hurtos, el tema de robos, el tema de extorsión, el tema de homicidios, que lleva eso es un componente en donde no necesariamente participa tan de lleno la ciudadanía, pero en estos temas que son de carácter patrimonial, sí es necesario que la Presidencia de la República, a través del Ministerio de Gobernación, tome algunas estrategias específicas, ¿verdad? Especialmente todo el tema de inyectarle más capacidades a los métodos especiales de investigación criminal, ¿verdad? Todo lo que son las escuchas telefónicas, el tema de ponerle freno también al enorme problema y al que nunca tiene fin, que es el tema de las órdenes que salen de extorsión de las cárceles, ¿verdad? Y de sicariato y demás. Creo yo de que esos son los temas específicos en los que se debería de concentrar la agenda específica, particularmente porque vamos a entrar, o ya estamos en el último trimestre del año, Mariano, en donde pues va a haber, se espera que haya más movimiento económico de la gente salga un poco más, está cansada del encierro, hay muchas situaciones también que están gravitando alrededor del tema de la pandemia, y ahí creería yo que son los elementos en donde se tienen que concentrarse en 3 delitos fundamentales, sin olvidar obviamente lo que nos convocó este día acá, que es el tema de las mujeres, ¿verdad? La violencia contra las mujeres. Creo yo que son esas 4 tipologías de delitos que habría que enfocar. Poner a la fuerza policial, ¿verdad? Obviamente a finales de año se suspenden vacaciones para los policías porque se necesita un despliegue mucho más amplio de seguridad en el país, pero creo yo que definir estrategias focalizadas, específicas en función, como lo decía el doctor Jiménez, de la frecuencia georreferenciada, es decir, de donde más ocurren delitos, que eso está mapeado por la policía, digamos, empeñar la fuerza policial en esos lugares, en esas zonas específicas, yo creo que es la tarea en el muy corto plazo y obviamente también ya tomar decisiones serias de fondo
para el tema del levantamiento de las patrullas que están tiradas, ¿verdad? Las motocicletas. Eso es sumamente importante para el control del delito, particularmente el delito que tiene que ver con patrimonio, ¿verdad? Todo lo que aqueja a la población en esa parte de los delitos contra su patrimonio. Doctor Jiménez, si tiene puntualizaciones respecto de la pregunta de Mariano, a lo que yo le agregaría, si pudiera orientar a la audiencia respecto de las disposiciones que individualmente debemos ir tomando para evitar ser víctimas de hechos de violencia y criminalidad, teniendo en cuenta que en transcurridos los años empezamos a ser cada vez más predictibles los seres humanos y eso obviamente aumenta las vulnerabilidades respecto tanto de la integridad física como del patrimonio. Bien, yo sí me gustaría seguir un poco la reflexión del doctor Benítez. Yo creo que un tema que habría que abordar de manera inmediata en vistas al fin de año es específicamente que se articule la función coordinadora en la identificación real de dónde están los delitos y poderlos, identificar con precisión y generar información para que los equipos de planificación de la policía tomen cartas en el asunto. Yo sugeriría la creación, en el contexto del Consejo Nacional de Seguridad, de una mesa técnica interinstitucional, DIGIS y Policía Nacional Civil, que inmediatamente haga un análisis criminológico y criminal sobre la situación para generar insumos para que la policía planifique. De lo contrario, van a ser siempre golpes de ciego, como se suele decir. Y esto creo que urge, y es un tema de ya, no es un tema de planificarlo para el próximo año, es un tema que urge. Y el Estado tiene suficiente información para sentarse a trabajar en una mesa técnica de análisis y de estrategia y de formulación de estrategias. Tiene información, tiene expertos y una serie de situaciones que yo creo que urge. Y invitaríamos al Ejecutivo a que realice este tipo de esfuerzos. La segunda cuestión que me parece muy importante en vistas, al tema inmediato, es generar los mecanismos de una verdadera policía de proximidad. Es decir, no podemos quedarnos solo con los agentes que estén sentados en estas patrullas, que son estos pick-up que andan circulando. ¿Cómo se puede enterar un policía de la situación en un sector, sobre todo en un sector poblacional, si no tiene contacto con la población? Y eso es la policía de proximidad, es decir, bajemos a los policías de las patrullas, no todos por supuesto, porque hay especialidades, que hablen con la gente, que tomen nota sobre la situación que hay ahí y haya información policial que deriva en inteligencia policial que permite también hacer planificación. Y esto, repito, no requiere de grandes decisiones políticas, es simplemente ponerlo en marcha. Ahora, con respecto a la pregunta de Cristian, a mí me resulta siempre complicado responder a esto, porque depende de muchos factores y a mí siempre me preocupa que señalar este tipo de cuestiones puede generar la sensación de que mejor nosotros nos busquemos cómo cuidarnos y de esto deriva en situaciones que en la experiencia en los últimos años en Guatemala, sobre todo en algunas áreas del país, no han sido precisamente las más, no solo no han sido exitosas, sino que han sido también muy complicadas y peligrosas. Pero como usted bien dice, el abordaje, doctor, es tan integral y amplio, pero que lamentablemente para ello ya no tenemos el tiempo. Lo lamento mucho, hemos acabado el tiempo disponible, pero les agradecemos a ambos que hoy por la noche, domingo, hayan tomado la invitación de Canal Antigua, por lo menos nos permitió un análisis global y con algunas especificidades de la situación de la seguridad en el país. Muy amables, buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Bueno, cerramos, Cristian, solo una aclaración, sí liberaron los resultados de la encuesta de victimización. Ya los liberaron, ya están disponibles, aunque están algo atrasados porque tardaron casi 3 años en liberar esos resultados. En fin. Así que habrá que entonces buscar el acceso a esos datos que vayan liberando. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.